Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Espero que estés disfrutando de la cursada, de los contenidos, de esta materia tan linda, tan hermosa, que tiene que ver con los fundamentos de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que profesamos, de aquello que sirve como soporte para nuestras vidas. Estamos entrando ya en la tercera clase, la tercera semana de cursada, y estamos en la unidad de Biblia pensando en los fundamentos de la escritura para nuestra fe cristiana. La doctrina se llama bibliología, así que bienvenidos a esta nueva clase y a esta nueva semana de estudios. En el día de hoy vamos a concentrar nuestra atención en la confiabilidad de las escrituras. Al principio hemos visto su importancia y también hemos visto su carácter revelador y su veracidad para con nosotros. Pero en el día de hoy vamos a concentrar nuestra atención en su confiabilidad como palabra de Dios segura, firme para nuestras vidas. Así que bienvenido a esta clase y te invito a disponer ahí de tus apuntes para tomar nota. También si tienes un café, un té, un mate, puedes aprovechar de una manera dinámica este espacio, este tiempo. Como esta clase es grabada, entonces puedes volver a verla las veces que necesites. Voy a compartir pantalla para poder avanzar con las presentaciones. Muy bien, aquí estamos entonces con la unidad uno, pensando en las escrituras y pensando en el tema de su confiabilidad. Cuando nosotros pensamos en que la Biblia es confiable, necesariamente estamos haciendo énfasis en el origen de la Biblia que tiene que ver con la inspiración divina, es decir, nace del corazón de Dios, pero no solo eso, sino que se afirma con su eficacia en la vida de los que creen, es decir, la Biblia como palabra de Dios que viene de Dios tiene sentido para nuestra vida cotidiana, para cada uno de nosotros. Entonces, eso la hace confiable. Yo he creído en la Biblia, vos has creído en la Biblia y eso nos confirma que podemos seguir creyendo en ella como palabra de Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, algunas versiones traducen el siervo de Dios, sea perfecto, maduro es la definición, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Dios nos dejó su palabra, la escritura, como inspiración divina, para que sirva en nuestra edificación, en nuestro crecimiento y a la vez como una herramienta para poder servir al Señor. El término que se utiliza aquí para referirse a la escritura inspirada es theoneutos en griego y hace referencia al soplo o aliento de Dios. Allí el énfasis está puesto en el hecho de que la Biblia, la escritura, viene del corazón de Dios, viene de Dios, su origen es divino, proviene de Dios, nace de su corazón, expresa su voluntad y por lo tanto cuenta con nada más ni nada menos que el respaldo del Todopoderoso, del Dios único, creador del cielo y de la tierra, soberano que vive y reina por los siglos de los siglos. Su palabra es para nosotros y está contenida en la Escritura. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Aquí el concepto de inspiración o el término inspirados es diferente al que vimos recién
y hace referencia a la palabra griega feromenoi, que indica la idea de ser soplados o insuflados por Dios. Entonces es interesante porque el énfasis ya no cae en la idea del origen, de dónde viene la palabra, sino más bien en el impacto que produce, en el efecto que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. El resultado que la palabra de Dios genera en nosotros. Entonces refleja la idea de el viento que sopla sobre la vela de un barco y lo impulsa, lo moviliza de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que cuando vos lees la Biblia la Biblia como palabra de Dios viene de parte de Dios, pero a la vez tiene un propósito que tiene que ver con la voluntad de Dios. Ella impacta tu vida y te alinea hacia el propósito de Dios. Su confiabilidad se complementa con el reconocimiento canónico. Entonces estamos hablando acerca de que la confiabilidad de la Biblia se basa en el origen divino y también en la experiencia que tenemos nosotros con la Biblia. Pero la Biblia tal como la conocemos hoy llega a nosotros después de un proceso largo de muchos, muchos años de historia. Por un lado, el Antiguo Testamento, que tiene más historia dentro de lo que sería la tradición judía, y por otro lado, el Nuevo Testamento, donde el proceso es un poquito más cercano, pero estamos hablando de casi 2000 años de transición, donde la Biblia va pasando por diferentes estadios hasta que llega tal como la conocemos hoy, en nuestro idioma y con diferentes versiones a nuestro alcance, incluyendo los soportes digitales que nos llevan a una cantidad increíble de traducciones, de versiones. Así que vamos a ver un poquito el tema del concepto de lo canónico y vamos a focalizar la atención en el Nuevo Testamento como parte de ese proceso y vamos a tratar de entender por qué nuestra Biblia evangélica es diferente a la Biblia católica, por qué tiene 66 libros mientras que la Biblia católica tiene incorporado algunos libros más, por qué la Biblia católica incorpora algunos capítulos más a libros como Daniel, por ejemplo. Entonces, por un lado, tenemos que referirnos al concepto de escritos apócrifos. Eh, Al principio, los testigos que estuvieron con Jesús, los apóstoles, ellos predicaban lo que habían visto, habían oído, lo que palparon sus manos, y entonces los primeros cristianos eran edificados a través de la predicación apostólica. Pero pasado algunos años, alrededor de 20, 30 años después, algunos de ellos fueron ya muriendo y entonces vieron la necesidad, obviamente por obra de Dios, de registrar lo que ellos vivieron, lo que experimentaron. Y así es como ellos escriben. Mateo escribe su evangelio contando su experiencia con Jesús. Marcos hace lo propio también. Lucas indaga, investiga. Y entonces, en base a su investigación, él escribe también. Juan escribe su evangelio un poco más tarde contando desde otra perspectiva y haciendo alusión a un desarrollo posterior de la fe cristiana ya, ¿no? Estamos hablando prácticamente de 60 años después que Jesucristo ascendió a los cielos. Entonces el apóstol Juan escribe el último de los cuatro evangelios. Estos escritos, las cartas paulinas, las cartas universales, Apocalipsis mismo, se dio dentro de este marco del primer siglo. El Apocalipsis se escribe alrededor del año 95 y es el último escrito realizado por los testigos oculares, aquellos que estuvieron con Jesús o tuvieron acercamiento directo a aquel momento. Pero posteriormente a eso, el desarrollo de la fe cristiana fue abarcando diferentes lugares, contextos, atravesando también diferentes religiones, ideologías y filosofías. El problema comenzó a surgir cuando empezó a mezclarse un poco
la fe cristiana con otras cosas, entre ellas conceptos filosóficos. Y entonces se fue generando una desviación doctrinal y posteriormente herejías. Y en ese tiempo, entonces, algunos que promovían esas ideas erradas, decidieron escribir materiales que pudieran soportar o servir de andamiaje a sus enseñanzas. Así es como ellos escriben algunos escritos muy conocidos, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Pedro y otros tantos escritos que se llaman escritos apócrifos. Todos ellos pertenecen a otro momento de la historia. Pertenecen a, a partir del año 150 en adelante, 250. Hay escritos del año 300, 300 y pico, pensando un poco en que ellos contaban historias que supuestamente los evangelios no habían contado, como por ejemplo la infancia de Jesús. Entonces cuentan historias como muy extrañas, raras a la enseñanza de los evangelios. Y entonces se da esa situación de como rellenar esos espacios que los evangelios no habían descrito, porque el objetivo era describir a Jesús viniendo a este mundo para morir por nuestros pecados. Y entonces allí cuentan algunas cuestiones que dan lugar al reconocimiento de María como intercesora delante de Jesús, y eso fundamenta posteriormente la doctrina mariológica dentro de la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica reconoce, o más bien incorpora esos escritos dentro de la Biblia católica, porque le da fundamento a su credo. Entonces, volviendo a los escritos apócrifos, vamos a notar que estos apócrifos se llaman también deuterocanónicos, y vamos a encontrar algunos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento. También algunos lo llaman pseudoepígrafes porque escribe una persona desconocida y le atribuye a un conocido, como por ejemplo mencioné recién el Evangelio de Tomás. No es que Tomás escribió su Evangelio, sino que fue escrito alrededor del siglo segundo, siglo tercero después de Cristo, por una persona desconocida, y le atribuyó a Tomás para que tuviera relevancia apostólica. Lo mismo hicieron con el Apocalipsis de Pedro. Entonces, el testimonio no es de un testigo ocular, sino de alguien que vivió en un periodo totalmente diferente. Es como si nosotros aquí en Argentina pudiéramos acceder a la infancia de San Martín, de Sarmiento, y contar con lujos y detalles algunas cuestiones que él vivió allí para rescatar, no sé, sus orígenes y su enfoque y las tradiciones que sostenía y demás. Realmente vivimos en una época de la información, vivimos en la época de la escritura, donde se puede reconstruir una historia de 2 años de una manera más dinámica, más veraz. En la antigüedad no era así, ni siquiera habían hojas para escribir, ni siquiera habían viromes, lapiceras como tenemos hoy, mucho menos computadoras o cuestiones tecnológicas. Todo era mucho más precario y cualquier clase de escritura era muy cara. Entonces se complicaba mucho más. Pero cuando llegamos al segundo siglo nos vamos a encontrar con el hecho de que existían no solo los escritos reconocidos como de los apóstoles, sino también otros escritos varios que circulaban dentro de las iglesias cristianas y empezaban a confundir un poco las bases, los fundamentos de la fe. Y el propósito de estos escritos apócrifos tenía que ver con la intención, entre comillas, de completar los detalles de la historia bíblica que faltaban, pero en el fondo su objetivo era promover sus doctrinas erróneas. Lo utilizaban como para fundamentar lo que ellos enseñaban. Y lo que ellos enseñaban tenía que ver más con enfoques filosóficos que con la palabra de Dios. Cuando llega
llegan los años 150, 170, por allá, vamos a ver que la iglesia se empieza a preocupar en esta cuestión y empieza a trabajar allí, especialmente toda la cuestión del liderazgo de las iglesias. Se reúnen en concilios y entonces en esa preocupación dicen, tenemos que definir eh, qué libros realmente son fundamentos de nuestra fe y cuáles no. Entonces ellos elaboran un concepto llamado canon. El término canon hace referencia literalmente a la idea del carrizal, carrizo, como cañaveral, podríamos decir nosotros hoy, y hace alusión a la idea de una vara o una barra recta que podría utilizarse para medir. Y entonces, en base a este concepto de canon, como una regla de medidas, ellos establecieron una especie de criterios, patrones, normas que pudieran ayudarles a definir qué escrito ah, eh, tiene autoridad espiritual y es digno de ser obedecido y qué escrito no. Entonces, ellos utilizaron este concepto de canon para referirse a, a este trabajo que iban a realizar. Entonces, definieron un canon para indicar parámetros que le pudieran identificar o permitieran identificar qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados. Hay un antecedente interesante que es Marción. Marción era un hijo de un obispo, de un pastor de la región del Ponto, que era un antisemita, tenía muchos prejuicios con el judaísmo, eh, tenía rechazo hacia todo lo que tenía que ver con las tradiciones judías, pero también rechazaba todo lo que en la escritura reflejaba el judaísmo. Él fue disciplinado por la iglesia allí en esa región. Luego se fue a Roma, estuvo un tiempo en Roma y finalmente también lo expulsaron de la iglesia por considerarlo hereje. Para nosotros nos sirve como un antecedente interesante y lo ubicamos en el año 140 después de Cristo. ¿Por qué un antecedente? Porque en su visión errónea de recortar de alguna manera el enfoque cristiano, él dice, no podemos aceptar todas las escrituras que circulan por allí y propone un canon propio, diciendo, este canon deja de lado las influencias del judaísmo. Entonces él seleccionó solamente el Evangelio de Lucas, sin los capítulos primeros, y 10 epístolas paulinas, excluye las pastorales, ahí les dejo la referencia. Y este canon para nosotros es importante porque es un antecedente de este proceso de selección. Frente a este canon, las iglesias tuvieron que reaccionar y elaborar un canon que fuera reconocido por las iglesias, diciendo, no, el de Marción no es correcto, pero este que vamos a definir es el que sostenemos. Entonces aparece Muratori allí. ¿Quién era Muratori? Muratori era un historiador del siglo 18 después de Cristo, es decir, en 1700 en adelante, y como un investigador, él descubrió en una biblioteca de Milán un canon muy antiguo, al cual se lo llamaron canon de Muratori en honor a su nombre, y ese canon que descubrió allí pertenecía justamente al siglo segundo y se considera que es una reacción al canon de Marción, una respuesta al canon de Marción. En este canon, en el canon de Muratori, aparecen ya 22 de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, solamente no se mencionan allí a Santiago, Hebreos y las tres epístolas juaninas, pero ya hay un consenso generalizado con respecto a los 22 libros de los 27 que actualmente se reconocen en el Nuevo Testamento. Es decir, que con este canon que descubrió Muratori se inicia un proceso
que va a llevar muchos años y varias generaciones para que pueda completarse. Eh, y entendemos nosotros hoy que ese proceso fue guiado por Dios a lo largo de ese tiempo. En primer lugar, se da un concilio en la Odisea en el año 363, donde se hace una convocatoria a todos los pastores y líderes de las iglesias de Occidente para que pudieran reunirse y trabajar este asunto. La verdad es que hubo pocas respuestas y allí no pudieron avanzar demasiado en esta solución. Pero fíjense que ya ha pasado mucho tiempo, es decir, estamos hablando que el canon de Muratori pertenece al siglo segundo, estamos hablando antes del año 200 y estamos en el año 363, más de 150 años a la espera de esta definición. Eh, Luego, Atanasio, que era un apologista cristiano, un defensor de la fe cristiana, frente a las herejías que se promovían, especialmente vinculadas a la influencia filosófica, él escribe una carta pascual, así se conoce, donde él menciona las 27 cartas, perdón, los 27 escritos del Nuevo Testamento, y ese es el primer antecedente que tenemos de el canon que nosotros abrazamos hoy en día. El tercer concilio se va a dar en Cartago en el año 397, es decir, que un poco más de 30 años del concilio de la Odisea vuelve a reunirse el concilio de iglesias y allí en Cartago ellos definen estos 27 libros como escritos con autoridad espiritual para ser leídos en las iglesias y descartan todo el resto de escritos que circulaban por allí. Ah, y finalmente el concilio de Hipona, algunos años más tarde, cerca de 20 años más tarde, 419, allí ellos confirman la definición del concilio de Cartago. Y a partir de allí queda establecido que los 27 libros del Nuevo Testamento son reconocidos como eh, contenidos inspirados que vienen de Dios, tienen parte, tienen autoridad espiritual para fundamentar nuestra fe y nuestra vida cristiana. Ah, pero este proceso que llevó mucho tiempo tuvo como diferentes variables. En primer lugar, quisiera mencionar los elementos que contribuyeron a la formación del canon. Un poquito estuve mencionando acerca de esta cuestión. Los escritos apócrifos que circulaban y eran muchos y confundían la fe de los cristianos, obligó a sentarse y definir un canon. En segundo lugar, el canon de Marción, que recién hemos visto, de alguna manera generó presión para que las iglesias tuvieran que ofrecer una respuesta, ya que la propuesta de Marción era una posición sesgada y herética. Y en tercer lugar, el formato que se utilizaba para contener los escritos, que ya es conocido como el formato del libro, con hojas muy gruesas. De pronto había que seleccionar qué escritos se iban a incorporar o no por la cantidad de material que terminaría teniendo la Biblia. Entonces, por esa razón era necesario también definir qué escritos entrarían y qué escritos no. Y en cuarto lugar, la persecución, porque eran tiempos en este proceso donde había persecución y no solo los cristianos eran perseguidos, sino también los escritos sagrados, los escritos que sostenían la fe cristiana eran perseguidos. Y cuando llegaban a tu casa, golpeaban la puerta o pateaban la puerta y entraban, enseguida buscaban los escritos y entonces los cristianos tenían que saber cuáles escritos podían entregar y cuáles no para preservarlos.
Así que estos fueron los elementos que contribuyeron, impulsaron, obligaron a que los cristianos finalmente definieran un canon. Pero por otro lado, quería compartir ya esos patrones, esos indicadores que los cristianos utilizaron allí, los líderes de las iglesias utilizaron para definir el canon. Es decir, qué criterios utilizaron, sobre qué bases dijeron este libro sí o este libro no. Y ellos tuvieron en cuenta estos factores. En primer lugar, la apostolicidad del escrito, es decir, el escrito que estamos considerando aquí para evaluarlo, si tiene autoridad espiritual o no, fue escrito por un apóstol, es decir, alguien que estuvo con Jesús y que fue testigo ocular de aquel momento, es decir, alguien que tal vez sin ser apóstol, como Lucas en ese tiempo, tuvo acceso a ese testimonio apostólico y desde allí registró en aquel contexto mismo de los sucesos lo que había recibido o había investigado. Entonces, el origen apostólico fue una clave fundamental. En segundo lugar, el uso que tenían las iglesias en ese tiempo. Es decir, los cristianos de a pie en general y los líderes que predicaban la palabra, ¿qué uso le daban a ese libro? Estaba reconocido como dentro de los libros especiales que reflejan aquel momento histórico de Jesús. Era reconocido con autoridad espiritual dentro de las iglesias como para predicarlo y enseñarlo, o era más bien de una lectura inspiradora, entre comillas. Y en tercer lugar, la uniformidad doctrinal. Esto significa el libro que estamos considerando para incorporarlo en el canon o no, está en sintonía con el resto de las enseñanzas que los libros sagrados transmiten, incluyendo el Antiguo Testamento, o difieren, o generan controversias o enseñan otra cosa. Entonces, estos tres elementos o factores fueron utilizados por los líderes de las iglesias en aquel entonces para determinar qué libros incorporar en este canon y qué libros no. Ah, es interesante que pasa el tiempo, viene la Reforma Protestante en el año 1517 con Lutero. La escritura para ese tiempo estaba como en los sótanos de los monasterios, estoy usando una metáfora, estaba escondida, llena de polvo, y solamente tenían acceso los que sabían leer en latín. Ahí es donde Lutero encuentra la escritura y descubre que la salvación es por fe y no por obras, en la escritura mismo, porque la iglesia estaba enseñando otra cosa. Y entonces los protestantes utilizan a la escritura como fundamento para la reforma. Y ellos dicen, si vamos a hacer una reforma en la iglesia, vamos a fundamentar esto en la escritura. Por eso decían solo escritura, no tradiciones, no pensamientos humanos, sino la palabra de Dios como base para la reforma. Esto obligó a una contrarreforma protestante, donde en el Concilio de Trento, en el año 1545 al 1563, un concilio que llevó muchos, muchos años, finalmente los católicos terminaron aceptando los libros canónicos e incluyeron a los libros apócrifos como de lectura complementaria, pero dentro del libro de la Biblia, es decir, dentro de la misma Biblia incluyeron los escritos apócrifos y eso hace a que de pronto hoy la Iglesia Católica tenga una Biblia diferente a la nuestra, por la inclusión de estos libros que son apócrifos, que corresponden a otro tiempo y que tienen otras enseñanzas diferentes a la que transmitió Jesús y la predicación apostólica. Así que estamos hablando de un proceso que se fue dando en el transcurso del tiempo. Ah, y como conclusión podemos decir que la decisión final no fue de algunos líderes o de algún líder caprichoso que dijo estos sí y aquellos no libros, sino más bien que fue una decisión
que transcurrió por diferentes encuentros, diferentes personas, inclusive generaciones de líderes y el testimonio de las iglesias también fue considerado allí para definir qué libros eran reconocidos con autoridad espiritual y qué libros no. Y nosotros hoy podemos decir, después de los 21 siglos de experiencia cristiana, que los 27 libros del Nuevo Testamento atestiguan o son atestiguados por la experiencia como escritos con autoridad espiritual para la iglesia y para cada uno de nosotros en particular. Por último, podemos decir que la utilidad, la efectividad y la bendición que estos escritos ofrecen aún en la actualidad constituye un testimonio fidedigno de la inspiración divina que tiene el Nuevo Testamento. Mientras que los otros libros lo que hacían y siguen haciendo hasta el día de hoy es generar confusión. Entonces, inclusive en algunos ambientes, como por ejemplo cinematográficos, se desarrollan hasta el día de hoy escritos como por ejemplo La Última Tentación de Jesús, perdón, películas como La Última Tentación de Jesús, El Código Da Vinci y muchas otras que buscan reflotar esa discusión que ya fue zanjada en el segundo siglo con respecto a los libros apócrifos. Así que nosotros mismos podemos dar testimonio acerca de la confiabilidad que tiene la escritura para con nosotros. Por eso decimos que su confiabilidad se consolida en el carácter inerrante e infalible que tiene la escritura. Son dos términos em, por ahí que no se usan normalmente, pero son dos conceptos teológicos que reflejan la veracidad de la escritura para con nosotros. En primer lugar, vamos a ver el tema de la inerrancia de las escrituras y tiene que ver con la absoluta fiabilidad que ellas y sus enseñanzas nos ofrecen a nosotros. En conclusión, podemos decir que las escrituras no contienen errores. Eh, Estamos hablando en todos los aspectos y especialmente en el aspecto doctrinal. Sigue una descripción de la revelación de Dios de manera progresiva y, y no se contradice, a pesar de que estamos frente a una variedad impresionante de escritores diferentes, distintos, contextos totalmente variados, y de pronto no encontramos errores. La Biblia es completamente verdadera y fuente confiable de la revelación divina. Por eso es inmutable, porque ella no cambia, no se altera. Es más, una de las cláusulas que el Apocalipsis refleja es una cláusula de maldición para aquel que agregue o quite algo a la Escritura. Pero a la vez estamos hablando de que la Biblia es infalible porque no falla. Decíamos era inerrante o es inerrante porque no tiene errores, pero ahora decimos es infalible porque ella no falla, no erra, no fracasa. Ella tiene un propósito y el propósito es presentar a Cristo para salvación. Y en ese propósito redentor también muestra nuestra realidad humana y nuestra necesidad de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 55:11, porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que la palabra de Dios tiene un propósito. Ella no tiene errores y cumple la voluntad de Dios, quien la envió. Veamos un poquito la fundamentación bíblica sobre el concepto de inerrancia. El apóstol Pedro en su segunda epístola 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, refiriéndose a la escritura. El Señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Juan 17:17. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, dice el Salmo 19:7, haciendo referencia a la inerrancia. No contiene errores la escritura. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y es eficaz y como una espada que penetra hasta partir el alma. Veamos algunos argumentos a favor de la inerrancia. Estamos viendo que la Biblia es palabra de Dios, no contiene errores y tiene un propósito que se cumple en nosotros al leerla, al estudiarla, al profundizar en ella. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que la Biblia se basa en el carácter de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios, uno de los aspectos del carácter de Dios es que Él es veraz, Él no puede mentir. Ese es su carácter. Él es así. Tampoco puede equivocarse, porque Él es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, no puede equivocarse. Así que si decimos que la Biblia tiene su origen en Dios, necesariamente eh, será confiable, no tendrá errores y cumplirá el propósito que Dios ha establecido. En segundo lugar, vamos a ver que la Biblia fue enseñada por Cristo y por los apóstoles en ese mismo sentido. Juan 10:35 dice que la escritura no puede ser quebrantada. Mateo 5:18 dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la ley, la palabra de Dios no va a pasar. Dice hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una pizca, ni un punto pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Y en tercer lugar, vemos que ah, la inerrancia es una posición histórica en la iglesia, no es una cuestión caprichosa, sino que tiene su origen en Dios, que mismo el Señor Jesús y los apóstoles la enseñaron de esa manera, y vamos a ver que tradicionalmente la iglesia ha sostenido esta doctrina como parte de su credo. Y por último, vemos que es fundamental entender que la Biblia no contiene errores, no se contradice y cumple el propósito de Dios, porque todas las demás doctrinas nacen y se fundamentan en la Escritura como palabra de Dios. Así que estamos hablando de la Biblia como un escrito confiable. Fíjense algunas frases célebres que quiero compartir con ustedes. Un reconocido presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, él decía, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre, el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se comunica en este libro. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Martín Lutero, reformador cristiano, recién lo mencionamos, dice lo siguiente, los escritos de hombres mortales nunca podrán compararse con lo divinamente inspirado. Debemos ceder el lugar de honor a los profetas y apóstoles, manteniéndonos en una actitud humilde a sus pies al escuchar sus enseñanzas. No quisiera que los que leen mis libros les dedicaran los momentos que de otra manera usarían para la lectura de la Biblia. Y George Muller, un gran lector de la Biblia, reconocido por haber leído muchísimas veces la Biblia, él decía que el vigor de nuestra vida espiritual será exactamente proporcional al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Es muy interesante, cuanto más estudiamos, escudriñamos, profundizamos en la Biblia, más va a crecer nuestra vida espiritual, más va a crecer nuestra fe, más vamos a crecer nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios. Así que debemos darle prioridad a nuestro estudio bíblico, ya que la Biblia misma dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y por último, Justin Peters dice, ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia y léela
mucho, mucho, mucho. Así que ese es el consejo que nos queda a nosotros también pensando en esta realidad, poder leer la escritura, profundizar en ella. Nosotros lo necesitamos, y debemos darle un lugar prioritario. Primero porque es palabra de Dios, tiene su origen en Dios. Segundo, porque Dios te habla con un propósito. La palabra no vuelve vacía. Dios tiene un propósito por el cual te habla al corazón, con una palabra que penetra hasta partir el alma. Ah, y tercero, nosotros lo necesitamos. Vos y yo necesitamos oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios. Así que ah, qué bueno es que podamos tener la escritura en nuestras manos, tenerla en muchas versiones, tenerla en nuestro idioma y poder leerla directamente sin mediadores, sin intermediarios, sino solamente a los pies del Señor. Queridos, que el Señor les bendiga y les animo a seguir disfrutando de los contenidos, de las clases, de todo lo que estamos viendo en este curso de teología que tiene tantas cosas interesantes para profundizar y aprender. Fundamentamos de alguna manera nuestra fe y nuestra vida cristiana en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y nos veremos en la próxima.